En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está formada por muchos miembros. Y cada miembro tiene una misión y una tarea distinta. Todos son importantes, aunque no todos son el corazón, ni todos pueden ser los ojos, ni todos tienen por qué ser los pies. Cada uno tiene una misión, una vocación que el Señor le llama a seguirle para de esa manera, siguiendo y amando a Dios, ser testigo, ser luz en medio del mundo. La grandeza del cristianismo reside en que es el Señor con su gracia, es el Espíritu Santo del Señor resucitado, el que dirige la Iglesia y se sirve de los hombres, de nosotros que somos pecadores, se sirve de nosotros para ser buen testimonio suyo en medio del mundo. Hay veces donde no lo somos, hay ocasiones cuando pecamos donde nuestro comportamiento puede ser piedra de escándalo para otros. Pero en muchos momentos nuestro comportamiento es, en cambio, luz. Luz porque con nuestra humildad, con la gracia de Dios y las obras que hacemos, somos fermento del amor de Dios en la sociedad. Y esto hay que decirlo. De igual manera que Lucas, que el resto de evangelistas, que los apóstoles y el resto de los primeros cristianos fueron llevando el mensaje del amor de Cristo a los demás, también hoy el Señor nos pide a nosotros que seamos testigos de una verdad. Y la verdad es que Dios nos ama, Dios existe, nos creó, y cuando nos apartamos del camino que Él nos había trazado para ser felices, el Señor, que es misericordioso, tendió su mano para reconciliarnos. Cristo es la prueba máxima del amor de Dios y la Iglesia es el instrumento, el sacramento universal de salvación escogido por Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de esta verdad. Por lo tanto, hoy nos tenemos que preguntar: ¿soy yo misionero? ¿Soy yo testigo? ¿Soy yo evangelizador en mi empresa, en el círculo de mis amistades, en mi familia? ¿Doy testimonio de ese amor de Dios? Cada uno lo tendrá que hacer en función de la vocación particular a la que Dios le llama. No va a ser lo mismo la vida de un cartujo, una persona que es contemplativa, que la vida de un padre o madre de familia. Teniendo puntos en común, divergen en otras cosas. Cada uno tiene una vocación concreta. Pero cuando tú, en tu empresa, eres responsable en tus obligaciones, cuando intentas tratar con amor a los que pasan a tu lado, cuando luchas por ser comprensivo y tratar con misericordia a los otros, estás siendo luz en medio del mundo. No todos pueden ser corazón, no todos tienen que ser pies o ojos o manos, pero sí todos tenemos que ser testigos. ¿Podrán decir los demás que yo soy cristiano? ¿Se notará en mi manera de vivir que yo, porque creo en Jesús, me comporto de una manera determinada? Por ejemplo, ante el dolor, ante la adversidad, las tribulaciones de la vida,
¿Cómo te comportas? ¿Vives ese momento de dolor pidiendo al Señor que te sostenga, pero a la vez con la esperanza y la certeza de saber que no estás solo? Porque si la fe no nos sostiene en los momentos difíciles, ¿para qué vale entonces? Quizás el que está a tu lado te mirará y dirá: este no debe tener fe, porque ha perdido un ser querido y vive como si no existiera la otra vida. Vive como si la muerte fuera el final de nuestra vida, como si Cristo no hubiera pagado la deuda contraída por nuestro pecado. ¿Cómo te comportas? ¿Qué testimonio das ante el mundo? El de una persona que intenta amar al Señor, que porque confía en el poder de Dios, cree, por tanto, que el pecado no tiene la última palabra en su vida. O por el contrario, vives como si el pecado fuera más importante que la gracia de Dios, como si no fueras capaz, con la ayuda de Dios, de crecer, de superarte, de levantarte y volver a empezar. El Señor nos ama, y porque nos ama, creó a la Iglesia, y porque nos ama, se sirve de los hombres para ser testimonio suyo en medio del mundo. Lo importante es que te preguntes: ¿estoy siendo fiel a lo que el Señor me pide? Porque el Señor llama, el Señor pide, cada uno en función de su vocación concreta. Tenemos que ser piedras vivas del templo de Dios, de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Si nosotros confiamos en Él, si rezamos, si tenemos intimidad con Él, eso se trasladará a nuestra vida, en el comportamiento del día a día, y por lo tanto podremos ser testimonio de esperanza en medio del mundo. Pidamos al Señor que seamos buen instrumento suyo, que colaboremos con Él en la obra de la salvación, porque confiamos en el poder de la gracia y sabemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.